Buenas tardes con todas, todos, todes quienes nos escuchan el día de hoy. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro segundo día del Seminario de Derechos de la Comunidad LGBTIQ. El día de hoy, en nuestro segundo día, vamos a trabajar y tratar del tema derechos de las personas trans en el Ecuador y en el continente. Es para mí un placer poder recordarles la metodología del día de hoy antes de dar la bienvenida a nuestro director, el magíster Cristian Paula. El día de hoy tendremos 4 intervenciones de grandes exponentes alrededor de los temas trans y quienes tendrán un total de 20 minutos de participación cada una. Yo haré el espacio y observaré sus preguntas en el espacio de comentarios, en nuestras redes sociales en vivo y por el espacio de chat del Zoom. Recordarles a quienes nos escuchan que pueden preguntar e intervenir en cualquier momento por medio de estos espacios y agradecer nuevamente a nuestros ponentes. Quisiera dar la bienvenida al magíster Cristian Paula, director del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos. Muy buenas tardes con todas, todos, todes. Para mí es un gran gusto y un placer tener a grandes amigues aquí que nos van a proporcionar todos sus conocimientos, a gente muy cercana al INIGED, a Fran, a Sarita, a Lore, a Daría. Un cordial saludo, un abrazo, Lore, te extrañamos, pero bueno, al menos verte por ahí. Y bueno, para el INIGED es súper interesante y sobre todo súper especial tenerles aquí a todos ustedes, justamente para que puedan hablarnos desde sus experiencias y sus conocimientos y sus vivencias a la comunidad universitaria centralina sobre las realidades de la población trans y sobre todo desde sus liderazgos y desde sus aportes también cómo podemos mejorar nuestras ideas, nuestras interpretaciones, nuestro conocimiento sobre la realidad de las personas trans. Así que les agradezco por haber aceptado esta invitación y auguro una venturosa jornada de trabajo. Reitero mis agradecimientos y les extiendo un fuerte abrazo desde el INIGER. Muchísimas gracias, Cristian, por estas palabras iniciales de bienvenida en nuestro segundo día de seminario. Hemos tenido grandes reflexiones desde el derecho y desde otras miradas. Es para mí un placer poder presentar a nuestra primera invitada. Ella es Daría La Maraca. Es travesti andina y latina, estudió en la universidad pública, se reconoce desde los feminismos como una persona trans no binaria. Grindea porque el deseo no se sofoca, se vive en lo eufórico. Posa por aquí, posa por allá, pero con la derecha nunca y jamás. Su máxima es, si amas a los travestis, páganos. Hoy día vamos a tener la participación de Daría sobre la representación de las personas trans en las series de mainstream. Muchísimas gracias, Dara. El espacio es todo tuyo. Oli, Oli, gracias por la invitación. Qué lindo empezar. Gracias por regresar a un espacio que lo siento muy mío. El INIGED nació hace casi 2 o 3 años, si no me equivoco, ahí junto con María José, con Milena Almeida, con Cristian Paula y otra cantidad de compas que fue muy lindo compartir el espacio. Les mando un abrazo a Sara. Hola Lore, ¿cómo están? Qué bueno verles a los tiempos. La pandemia no nos permite ni siquiera encontrarnos. Yo quería aprovechar estos minutitos para hablar de un tema que creo que del que poco se habla, pero además quienes hablan casi nunca son personas trans. A mí me gustaría hablar de cómo se están contando las historias de nuestras vidas y cómo lo están haciendo en espacios supermasivos como la televisión o las series mainstream. Cuando ahora pienso en la vida de las personas trans, la gente puede ya empezar a decir, esa serie Pose americana, o puede tal vez por ahí decir, me gustó La Veneno, pero hay mucho más que contar. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio, voy a dividir la ponencia presentación en 2 espacios, o en 3. El primer espacio va a ser para compartirles 4 mitos sobre las personas trans que están súper vigentes en las representaciones de los medios de comunicación alrededor de nuestras vidas. Así que voy a compartir un ratito mi pantalla. A ver si se ve bien, me confirman por ahí. No sé si ya están viendo mi pantalla. Perfectamente, Dara.
Súper. El primer mito es que las personas trans vivimos de manera súper dolorosa nuestra sexualidad, nuestra identidad de género. O sea, la vida de las personas trans está marcada por el sufrimiento. Sufrimiento que tenemos desde que nos miramos al espejo a los 3 años y nos hemos dado cuenta que estamos atrapadas. Bueno, amigas, esto es una mentira, es una falacia. Así no sucede, no sucede siempre, no con la intensidad con la que la gente quiere creerlo. Em, Creo que hay que apelar muchísimo al debate de la despatologización. ¿Qué significa despatologizar? En 1990 se despatologizó la homosexualidad. Eso quiere decir que las mariquitas, las lesbianas, las personas bisexuales, no somos personas que estamos enfermas de nada, por lo tanto no nos tienen que curar. Lo que sí demandamos, las personas trans, travestis sobre todo, es atención especializada, singularizada, que piense y entienda nuestras vivencias. Eso es otra cosa. La lucha de las compañeras, madres y padres de infancias trans no están luchando para que nos corrijan ni nos curen. Están luchando por salud que sea especializada. Y creo que eso es súper valioso y de seguro la Lore ahí nos comparte más. Pero este es el primer mito. Las personas trans vivimos de manera dolorosa nuestra sexualidad. Ay, qué aburridos. Eso es muy vintage. Número 2. Las personas trans vivimos atrapadas en cuerpos que no nos gustan. Sí, esa idea que se tiene de que lo que pasa es que somos personas atrapadas en unos cuerpos que no nos pertenecen, no nos gustan, queremos mutilarlos, cortarlos. Esto es una mentira, por varias razones. La primera, porque la relación con nuestros cuerpos está supeditada a lo contextual y a lo social. Es decir, si la Daría nacía en otro contexto histórico, en otro momento histórico, pero además, si yo nacía en el marco de otra cultura que no sea la occidentalizante, la que nos occidentaliza, de seguro a mí no me llamaban travesti. Tal vez me llamaban persona con doble espíritu o tal vez yo era un enchaquirado. Porque me encantan las joyas y ando con chaquiras y cumplo los roles sociales que ahora les asignamos a las mujeres. Los enchaquirados son una figura histórica eh, de estas tierras andinas, de la costa ecuatoriana también, específicamente de la costa ecuatoriana, de algo que conocemos ahora como cultura huancavilca, manteño huancavilca, pero que de seguro tenían sus propios nombres, ¿no? Y ahora, cuando los cronistas, los invasores, vinieron a estas tierras, se fijaron en esta figura de los enchaquirados y lo que dijeron es que eran pervertidos, hombres jóvenes pervertidos llenos de shakiras, enchaquirados. Bueno, las personas trans no vivimos en cuerpos que no nos gustan, amamos nuestros cuerpos. El único cuerpo que está mal es el de la policía, pero no se lo digan a nadie. Esto es un mito porque nos hace pensar que la solución está siempre y solo y únicamente en la modificación corporal. Y no, no es ni una solución, es un camino y es una elección. Tiene que ser siempre una decisión y tiene que darse en condiciones que sean dignas, en las que sean públicas, el acceso tiene que ser universal. Todas las personas todo el tiempo están cambiando sus cuerpos. Así que las personas trans no somos las únicas que deseamos intervenir sobre ellos. Y tampoco es una condición sine qua non para existir. Mito número 3, que está presente en todas las representaciones. Las personas trans siempre se vuelven felices cuando logran iniciar sus procesos de transición. No, 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 porque vuelvo a pensar en el contexto. No nos volvemos más felices cuando empezamos nuestros procesos de transición porque no hay un día donde empiecen estos procesos, porque no todos los procesos se hacen con hormonas, porque no todos los procesos se hacen a partir de la vestimenta y porque no todos los procesos de transición inician cuando cambiamos el nombre en nuestra cédula. Nuestros procesos de transición son un continuo y pasan por muchísimas etapas diferentes, cada persona lo vive, la gente puede ir intercambiando. Es decir, las vivencias y los procesos de transición son muy parecidos a cómo escribir una novela, un cuento, un relato o un texto. Cada persona puede adaptarla con su estilo. El problema aquí, en este mito, es creer que si tenemos acceso a ciertos servicios del proceso de transición más normado, vamos por fin a ser felices. Y si no los tenemos, vamos a ser personas infelices. Eso es un error porque no toma en cuenta la responsabilidad del Estado frente a brindar acceso a salud integral, universal y gratuita.
El problema no somos si estamos tristes o infelices las personas trans. El problema es que hay un sistema de salud que no precautela la vida de nadie que no tenga acceso económico para gestionarse su salud privada. Y el último mito que me gustaría tratar es el de las personas no binarias están indecisas y viven una etapa transitoria con su género. Esta idea se resume en esa máxima de las personas no binarias no son hombres ni son mujeres. Eso es un error terrible porque reduce y simplifica la experiencia de vida de las personas no binarias. Las personas no binarias forman parte de algo gigantesco que se conoce como expresiones de vida trans. Las personas no binarias también son personas trans. No están indecisas de nada. Han decidido salirse por decisión propia de un sistema que es dicotómico y que ocupa un binomio que es asimétrico, que permite la dominación, el binomio del hombre y la mujer, donde siempre la mujer, lo femenino, lo juvenil, lo delicado, estará asociado con algo menor. Es decir, en el binomio hombre-mujer, el único que gana privilegios, premios, que puede castigar a otros, son los hombres cis, hetero y lo masculino. Así que las personas no binarias no están indecisas y no están por una etapa. Con esos 4 mitos y pensando que esta es la primera parte del espacio, voy a dejar de compartir mi pantallita y les voy a invitar a hacer una reflexión. Ya que estamos hablando de representaciones de personas trans en series de televisión mainstream, a mí me gustaría abordar algunos personajes que capaz van conociendo. Yo, por invitación de la organización Surcuna, Defensoras de Derechos Humanos, en el mes de diciembre del año 2020, ellas organizaron un excelente espacio que se denominó Alborotando el Mundo. Feministas alborotando el mundo. Y lo que ellas dijeron, bueno, ¿qué se animan a hacer? Yo me animé a proponer un taller. Y el taller era sobre representaciones o personajes trans en series de televisión. Y escribí un hilo en Twitter, porque obviamente, hashtag comunicadora. Y lo que hice fue ir contándole a la gente. Así que si están ahí en el Facebook y quieren ir a ver sobre lo que les voy a hablar, porque no voy a usar una presentación, tienen que ir a buscarme en Twitter, @Daría_la Maraca. Y a mí me gustaría tratar algunos personajes. Los primeros personajes que voy a tratar son insignes. La comunidad trans, marica, travesti les conoce y les ama. Primero, recuerden, amigas, leer es fundamental y no me refiero a libros, sino a ponerse las gafitas. Eso nos lo recuerdan las protagonistas de un documental publicado sí, lanzado en 1990. Paris is Burning. París está en llamas. Y hace referencia a la cultura bold. Algo que ahora está un poco más en mainstream porque la gente ya empezó a enterarse que el voguing, una práctica de danza, de estética, una propuesta artística y política fundada por personas afroamericanas, latinas, empobrecidas, trabajadoras sexuales, se ha convertido ahora en un espacio muy interesante y muy rico para hacer una propuesta estética desde las disidencias sexuales. Así que me gusta hacer memoria. Y hay que ir a Paris is Burning, un documental en el que uno de los personajes que a mí más me interesa analizar es Venus Extravaganza, una chica muy joven, una mujer transgénero que nos habla de su ideal, de cuándo va a ser feliz. Y ella afirma que va a ser feliz cuando sea reconocida como una mujer. Está bueno tomarlo como referencia, porque las Venus Extravaganza abundamos, pero nosotras somos un poco más vengativas. Paso a un siguiente personaje o a otro referente de comunicación. Creo que está súper lindo y odiando el nacionalismo, me gusta apelar a qué producciones se hacen y dónde están las personas trans que nacieron en estas tierras. Bueno, y que también tuvieron que emigrar. A mí me gustaría hablar de El Mujerón, Ángel el Mujerón, una mujer transgénero afroecuatoriana que vive en París. Ejerce el trabajo sexual y no tiene miedo a exigir sus derechos para que sea digno. La Mujerón, o el documental llamado Ángel, bajo la dirección de Sebastiano de Yala, fue presentado en 2009 y hace referencia a cómo Ángel, una persona trans exboxeadora, se dedica al trabajo sexual en los bosques de París, enfrentándose a un sinfín de
de dificultades, no solo en el ámbito de lo económico, sino también en el de la racialización. Porque, amigas, no lo crean, pero cuando viajamos a Europa nos damos cuenta de que aquí, en el Sudacalandia, no hay gente blanca y que en Europa nosotras somos siempre cafés, negras, raras, latinas y sudacas. Les invito a que vean el documental de Sebastiano de Yala, está en internet y es parte de una serie de documentales protagonizados por personas trans. El primero se llama Las travestis también lloran, así como en las telenovelas. Para no robarme mucho tiempo, voy a ir avanzando y a mí me gusta quedarme con un personaje que es polémico. Es polémico por quien lo interpreta y es polémico por quién es el personaje. Los secretos de la casa grande y los de la casa chica, diría Virginia de la Mora, la protagonista del melodrama La Casa de las Flores. Si ustedes ya se lo vieron, vuelvan a repetírselo con esta mirada que les propongo y si no, empiecen a verlo. Aquí se representa a María José, una abogada, una mujer trans que ejerce su paternidad, maternidad y que retoma una relación con su ex esposa. Una relación que ahora es lésbica, porque son dos mujeres, una mujer que no es trans y una mujer que sí lo es. Pero para hablar de representaciones, nosotras no nos podemos quedar así como que muy flojas en el tema de quién representa. Y quien representa a María José es un hombre cis y hetero. Y eso es problemático, porque nuestras historias no pueden ser contadas por personas que no las viven. Paco de León es el actor que interpreta al personaje de María José, y él ya la viene interpretando desde hace mucho tiempo. Así que Manolo Caro, el director de esta serie de televisión que está en Netflix, decidió invitar al personaje de María José a la serie, pegó muy bien, pero evidentemente las personas trans no estamos muy contentas con que un hombre cis y hetero nos interprete. Pero también está bueno hacer una crítica, porque la interpretación de María José, este personaje tan interesante, es una interpretación cargada de conciencia de clase, no. Cargada de interseccionalidad, no. Cargada de muchas cosas les falta. Por ejemplo, darnos cuenta que María José es una mujer trans extremadamente privilegiada. En su entorno mexicano es una white mexican, es decir, pasa por blanca, pasa por europea, vive en Europa. Así que esas vidas trans blanqueadas no son las que vivimos nosotras. Paso a un siguiente personaje que me parece muy interesante, y estoy hablando súper rápido porque no sé cuánto tiempo tengo, pero esta producción televisiva es súper rompedora, es Pose, porque Pose es hecha, si bien por un hombre gay, cis, muy cercano al movimiento de personas trans racializadas en los Estados Unidos. La serie es Pose y tienen que verla, y tienen que acabársela y llorar un poco. Pose lo que propone es una continuación del documental Paris is Burning y creo que hace un excelente ejercicio de dignificar la vida de las personas trans, travestis y las maricas en los Estados Unidos, ¿no? Va a hablar sobre la pandemia del VIH-Sida y el exterminio del que fuimos presas, y también va a hablar del amor. Ojalá no fuera tan romántico, pero va a hablar del amor, porque las personas trans, travestis, las mariquitas, también tenemos mucho que decir sobre el amor. El amor es una herramienta del amo. Y finalmente me gustaría contarles o no olvidar que los hombres trans existen, que nuestros compañeros trans están presentes y que las personas no binarias también. Así que les quiero contar o hablar sobre un personaje que a mí me llama mucho la atención, que es Theo Putnam, en una serie de televisión que es una reedición de una serie de los 90. Sabrina, las aventuras de Sabrina la bruja adolescente, presenta un personaje que es un hombre trans, que va haciendo su ejercicio y su proceso de transición. Theo Putnam. A mí me interesa mucho este personaje porque a Theo primero no lo pintan como una masculinidad machista y tóxica. Creo que es una masculinidad muy interesante, es una transmasculinidad interesante, pero además porque es un personaje que logra hacer algo que pocas personas quieren ver. Y es que las personas trans también experimentamos la sexualidad, nos enfrentamos a unos miedos bien específicos en relación a nuestro cuerpo, y que las personas que no son trans tienen que hacer el ejercicio de escucharnos. Finalmente, y ahora sí me voy a robar unos 2 o 3 minutos que son los que me quedan libres, y es que frente a una crítica que podemos hacer a personajes
que parten de Paris is Burning en los años 90 como un documental, o la serie de televisión de La Veneno, que es una serie escrita por dos hombres maricas en España, pero que tiene una carga de representación de participantes trans, mujeres trans, travestis, y hacen un ejercicio de memoria muy interesante sobre el personaje, sobre Cristina La Veneno. Creo que también hay que apelar un montón a un ejercicio de contemporaneidad. Así que yo les invito y vamos a ver juntas el reciente videoclip de Larry Kiefer Soul, un artista drag que ha decidido lanzar una propuesta musical súper maricona y súper travesti, pero que además hizo un ejercicio muy interesante, porque decidió que una de las escenas de este videoclip esté cargada de la potencia de las personas trans, en la estética y en la ética. Así que les invito a que busquen en YouTube el video Culpable de Larry Kiefer Soul. Y vamos a ver un pedacito, sobre todo una escena de la representación trans. Y con eso daría por acabada mi intervención. Así que acompáñenme en estos 2 minutos y medio que nos queda y mientras tanto voy a compartir la pantalla. Y me voy para acá. Y ojalá me tienen que confirmar si el sonido se escucha. Si no, lo repetimos rápidamente. Vamos a ver. ¿No se escucha? No, mi vida, no se está compartiendo con audio, entonces cuando lo compartas, ponle ahí compartir con sonido. Perfecto. Déjame volver a hacerlo. Ya sabes que la tecnología... perfecto, compartir con sonido. Ahí nos juega a veces. Y lo que voy a hacer es que voy a volver a lanzar. Vamos a ver. Ahí me confirman si ya lo están viendo y escuchando. Sí, mi vida, perfecto. Gracias. Si no me equivoco, se detuvo, ¿verdad? Sí, le dejaste de compartir. Miren, esta cosa es una locura. Pero bueno, ya creo que le estoy agarrando el tino. Y ahora sí, compartir con sonido. Creo que no hay que hacerle en pantalla grande. A ver. Dejemos quietito ahí. Culpable de ser marica, soy culpable. Fui la decepción de mi padre, un alma libre de compasión. Lo siento, cansada de decir lo siento, justificar cada momento. Mi espíritu no es un error. Sintiéndome blanda, sin peso en la espalda, ya no tengo miedo de ser lo que soy. La gente me mira, soy su fantasía, me buscan en redes, que soy un bombón. Giro mano, frizzle pose. Giro mano, frizzle pose.
vibrando, mi alma libre está vibrando, yo con mis labios voy besando las lágrimas que vas dejando, pecando, quitando la culpa, pecando, mis confesiones son en vano, yo nunca hice nada malo, pero hoy me voy a portar mal. Eso es, y ahí ya nos quedamos en la sección de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, querida Daría. Sí, recuerden que pueden escribir sus dudas, preguntas o comentarios en nuestros espacios aquí en el chat, en el espacio de Zoom y en nuestras redes en vivo sociales, en donde te están dando muchas felicitaciones, Dara. Es para mí un placer poder presentarles a nuestra siguiente exponente. Ella es Lorena Bonilla. Lorena Bonilla es quiteña, administradora hotelera, creadora de la Fundación Amor y Fortaleza, que es la primera organización compuesta por padres que brindan asesoría y acompañamiento a las familias de niños, niñas y niñas y adolescentes con la condición de transgénero y transexuales. Madre de Amada, la primera niña transgénero en cambiar su cédula de identidad en Ecuador, luego de la preparación en temas de diversidad sexogenérica y su experiencia personal, organiza y colabora con entidades públicas o privadas en talleres de sensibilización sobre la población trans en todas las etapas de su vida, con la finalidad de despatologizar esta condición y poder acceder a salud y educación sin discriminación. Querida Lorena, el espacio es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas, todos nosotros aquí reunidos. Qué lindo que me haya antecedido Daría La Maraca, porque habló de un tema que a mí siempre me encanta recalcarlo, el tema de que podemos hablar porque estamos en una situación de privilegio. Y eso es algo que yo lo pude sentir cuando empezaba con mi hija en este transitar, porque yo pienso que mi hija nunca transitó, ella jamás transitó, los que transitamos fuéramos la familia, todos ellos transitamos, ella en ningún momento transitó ni dejó de ser la persona que es. Les voy a compartir algo muy chiquito que es nuestro trabajo, para que ustedes más o menos puedan saber qué es lo que hacemos, que es algo pequeñito. Nosotros sí, como bien lo dijo Majo, somos una organización. Ahora sí puedo decir que soy la primera porque empezamos, déjenme decirles, desde cero. Todavía estamos en pañales, no tenemos la experiencia que quisiéramos, pero hacemos nuestras cositas. Lo primero que a nosotros nos indicaron fue que nuestros hijos tienen derechos. Y eso es algo, créanme, que fue difícil para nosotros aprender. Porque cuando vives una vida en la cual no te han discriminado, tú das por hecho de que toda tu vida va a ser así. ¿Y qué pasa cuando te enfrentas a una realidad donde realmente te discriminan y te discriminan a la parte más importante que es tus hijos, a la persona que tú amas? Entonces, lo primero que a nosotros nos informaron como padres fue que nuestros hijos tienen derecho y que debemos luchar por esos derechos. Y nos metimos tan en el fondo de esto que decidimos crear la organización para que se respeten sus derechos. Nos enseñaron desde cero. Este fue el dibujo que nosotros nos enseñaron y nos explicaron sobre las personas trans, su identidad de género, qué sucedía con mi hija, que era tan pequeña, tenía 5 o 6 años cuando estuvimos en este transitar. Y también me dijeron, ser trans no es una enfermedad, aunque nosotros sí lo sabíamos, podíamos saberlo porque nosotros convivíamos con mi hija 24/7,
buscábamos explicaciones de qué es lo que sucedía en su cabecita, en su sentir y todo, pero no queríamos que la cambien, queríamos que nos expliquen, y ese camino hasta llegar a comprender fue en algunos momentos muy turbulento. Ahí nos hablaron sobre la incongruencia de género y nos dijeron que bueno, que ajustemos esas pequeñas bolitas, ajustémoslo a lo que ella quiere, y así se hizo. Cambiamos hicimos la transición social, hicimos la transición legal, y ya veremos si en algún momento ella quiere hacer la transición biológica, porque me parece estupendo eso de que se hable que no todas las personas trans quieren intervenir sus cuerpos. O sea, yo vivo con una persona trans y yo hasta ahora no sé si ella va a querer intervenir su cuerpo, porque esa es una decisión que primero la va a tomar cuando ya su cuerpo haya dejado de crecer, cuando ya esté más madura, y en ese momento ni siquiera vamos a saber si ella querrá intervenir su cuerpo. Yo creo que lo más importante de este transitar fue el ver que había más niños que se fueron a luchar, pero no solamente ellos, sino los padres, porque todo lo que han conseguido estos niños ha sido porque ha habido padres que están atrás y que han dicho, no vamos a dejarte solo. Lo que tú quieres es nuestra lucha y lo vamos a hacer. Pero también es importante lo que dijo Daría, porque estás en una situación de privilegio. No es lo mismo transitar en los Estados Unidos, donde te hacen quizás una serie de televisión y tienes la posibilidad de que el día de mañana, si alguien te agrede, llamar a la policía y tú sabes que vas a recibir justicia, a transitar en Quito, en la familia quiteña que yo tengo, en una familia medianamente educada, y no será lo mismo hacer la transición en Santo Domingo y mucho menos hacer la transición en Cuenca, en las pequeñas ciudades donde no tienes información. Incluso no es lo mismo hacer la transición en Guayaquil. Entonces, ese tipo de cosas que debemos entender, que todos estos ambientes de las personas trans que yo les estoy diciendo, sea como sea, vienen desde una situación de privilegio. Porque ¿qué pasa con esos lugares empobrecidos, donde no tienen acceso a este tipo de foros, donde no tienen acceso ni siquiera a educación básica, donde no tienen ni siquiera acceso a internet? ¿Cómo esos padres saben que se están enfrentando a una sociedad violenta con su niño o su adolescente que desea vivir en el género con el que se autopercibe? Entonces todo eso debemos entender el momento en que hablamos de las personas y de la niñez trans. Es verdad que llegamos a un lugar muy importante. Gracias a la opinión consultiva pudimos cambiarle la cédula a mi hija, pero también se queda en ese espacio de privilegio, ¿no? Que quieren encerrarnos. O sea, te doy, pero espérate, tienes que esperar una serie de trámites porque esto no puede llegar al resto de niños. A pesar de que cumplimos con todas los pasos para que eso ya se dé finalmente en el Ecuador, para que esté en Corte Constitucional. Tenemos un grupo de abogados que yo creo que son quizás los que más conocen de derechos humanos en el Ecuador, y todavía nos violenta, porque el que no se trate esta causa en el Ecuador todavía viene a ser violencia. Todavía nos violentan de esa manera muy sutil y no dejan que el resto de niños que están atrás o el resto de adolescentes que están atrás, si es su deseo cambiar sus documentos, puedan hacerlo. A pesar de que hemos seguido una lucha que ha sido constante, ¿me entiendes? Que ha llevado un desgaste emocional y físico bastante alto. ¿Dónde están todos estos guerreros, guerreras
guerreritos trans en el Ecuador. Bueno, ahí están, por ahí andan todos por ahí. Y yo pienso que todavía el Ecuador es un ambiente muy violento para que ellos puedan salir abiertamente. Todavía las madres, y yo respeto su situación, tienen miedo de salir. Claro, porque el día de mañana, si sucede algo en un pueblo muy pequeño, en Cuenca, a lo mejor el acceso a la justicia no va a ser de la misma situación y con la misma agilidad que lo podemos tener tal vez en Quito. Sin embargo, hay gente que se ha enfrentado al qué dirán, incluso de sus familias. Y estamos hablando de sus familias ampliadas, está Amada. A mí me gusta mucho Doménica porque fue una de las personas que nos colaboró cuando no nos conocía a nadie. Cuando no conocíamos nosotros a nadie, ella estuvo con nosotros en un momento en el que necesitábamos que alguien nos diga, esto va a estar bien, tu hija está bien, y si ustedes como familia llegan a la transición, van a estar bien. Mira, tú puedes ver, y nosotros vemos ahora los padres, cómo hay fotos de nuestros hijos que reflejan a veces esa tristeza que tienen porque quieren hacer su transición. Y muchas veces somos los padres que no comprendemos, que no sabemos, que no queremos comprender, que queremos que esto pase, que no queremos enfrentar esta realidad. Y luego cuando ya ellos hacen la transición, la alegría que puedes, o sea, es que ellos nos transmiten, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es importante verlo porque muchas veces tenemos tantas personas trans de otros países y no vemos lo que tenemos en el Ecuador. Mira que Andrés, a nosotros nos gusta mucho en nuestro grupo porque Andrés es un joven que afortunadamente, nuevamente, porque ha estado en una situación de privilegio, pudo tener la oportunidad de estudiar, tuvo la oportunidad de viajar y ahora quiere transmitir ese mensaje. O sea, estoy bien, transicionamos como familia, pero estoy bien. O sea, ¿por qué buscar siempre el darnos el pero, ¿no? El pero el día de mañana algo puede suceder, pero el día de mañana se va a arrepentir, pero a lo mejor no es feliz. No, son completamente felices, tienen las mismas tristezas, las mismas frustraciones que cualquier niño o adolescente regular. Entonces, ese tipo de cosas es algo que nos gusta a nosotros mostrarlos desde el tema de familia. O sea, somos familias tan regulares como cualquiera de las de ustedes y tenemos esta situación en casa, pero eso no cambia en nada nuestra situación de familia. Y claro, hay gente que en el mundo es muy conocida y todas ellas, si ustedes ven, están en una situación de privilegio. Y nosotros realmente como fundación lo que hacemos es aterrizarle a la gente y decirle, esta es la situación de estas personas, pero ojo, cada cual tiene su situación y cada niño y cada adolescente va a tener la oportunidad de hacer su transición con su familia dependiendo de su propio tiempo. La política es algo que a nosotros, ¿cómo nos encantaría que cambie? Yo estoy sumamente contenta de que finalmente exista, digamos que pequeños pasos por reconocer a la población LGBTI+, y también a la población trans. Quisiera el día de mañana que mi presidente salga a una marcha del orgullo, pero quisiera también tener políticas públicas que le amparen a mi hija, que se hable más de este tema y que se hable de las deficiencias que tiene nuestro sistema como gobierno y que no nos brinda esa seguridad a los padres, ¿no? Para dejarles a nuestros hijos solos.
Nosotros lo que les recomendamos siempre a los padres de niños, niñas y adolescentes trans es que siempre consulten con profesionales expertos en diversidad, que no vayan a cualquier psicólogo. Es lo primero que les podemos decir, y también a todos ustedes, para que el día de mañana sepan que la familia va a necesitar este acompañamiento, porque la sociedad es tan violenta con los padres y con nuestros hijos, que necesitamos que alguien nos ayude a afrontar esta violencia. Siempre vamos a solicitar a las escuelas, a cualquier institución, que aborde las necesidades de nuestros hijos y les garantice seguridad y los derechos. Ni más ni menos que sus compañeros, o que sus amigos, o que sus hermanos. Y yo pienso que lo más importante que nos ha pasado a los padres es que hemos buscado apoyo de padres y madres en la misma situación. Eso es lo que hace la fundación. Si ustedes quieren, en algún momento pueden contactarnos. ¿Qué hacemos? Como bien lo dijo Daría, ¿qué hacemos? Trabajamos con el Ministerio de Salud en lo que nos pidan. Si es dar alguna charla, pues ahí estamos. Si es acercarnos a organizaciones internacionales, estamos. Si la academia nos pide que demos nuestros testimonios, lo hacemos. Y si el gobierno busca algún acercamiento con nosotros, lo hacemos, aunque a veces no tengamos quizás esa apertura por parte de ellos, pero estamos. Siempre estamos en cualquier lugar que podamos construir. Lo importante sí es eso, es hablar que esto lo hemos podido realizar porque estamos en esta situación de privilegio, y porque hemos querido también que sepan que el hecho de que podamos haber conseguido tantas de estas cosas es porque tenemos el respaldo de muchas personas atrás de nosotros. Muchos amigos, muchas organizaciones que en algún momento decidieron realmente que estas familias deben tener una parte muy pequeña de colaboración en esta lucha. Porque sí es verdad que en algún momento pensábamos, y todo el mundo piensa en el Ecuador, que el tema de ser trans es algo que un día a los 18 años cumples y decides ser trans. Nosotros como padres estamos totalmente convencidos de que eso no es así. Es algo que viene con ustedes, es algo que nosotros debemos aprender a disfrutarlo, que estamos contentos con nuestros hijos, y que el día de mañana nos van a seguir viendo en la lucha. Hay muchas luchas que se llevan en la calle, hay luchas que se llevan en espacios de comunicación, hay otras luchas que se llevan con el Estado, hay varias luchas, y en todas tratamos de estar. Pero también quiero que entiendan que hay ocasiones en las que esta lucha es desgastante para nuestros hijos. Y también debemos respetar la situación de nuestros hijos y respetar el hecho de que, por ejemplo, mi hija no quiere ser una figura pública. Quiere vivir su niñez tan regular como cualquier otra niñez. Y eso es algo que también debemos respetar. Parte de ser una madre junto a una persona trans es respetar sus decisiones. Bien decía Daría que el tema del cuerpo es algo que mucho se habla y piensan que ellos van a tener una transformación y que el día de mañana les vamos a llenar de operaciones. Pues déjenme decirle que primero no es así, porque todas estas operaciones el Estado ecuatoriano no las proporciona, lastimosamente. Entonces viene también con el tema de que es un alto costo. Segundo, todos debemos de estar preparados como familia, incluidos ellos, para este tipo de intervenciones en su cuerpo si quisieran, y tienen todo su derecho. Y también tenemos que estar preparados para enfrentar lo que dirán, ¿no? La sociedad. O sea,
¿por qué la intervención en los cuerpos para ellos es algo tan difícil si el día de mañana, por ejemplo, yo decido operarme las arrugas, no existe tanta polémica? Entonces, ¿por qué estamos en esta situación siempre de cuestionar a las personas trans con el tema de sus cuerpos? Yo vivo convencida de que el día de mañana no sabré si habrá esa intervención. Lo que sí estoy convencida es que eso debe existir como derecho para las personas trans, estar ahí y proporcionar el Estado, pero que a fin de cuentas no es obligatorio. El día de mañana puede haber rinoplastias y si yo no quiero hacerme la rinoplastia, no voy a irme a hacer la rinoplastia. Entonces, muchas veces ese tipo de cosas que lo diga una madre de una persona trans, a veces sí cala muy profundamente en el sistema de salud. Y todavía seguimos luchando porque ellos sí en la adolescencia desean bloquear sus caracteres dependiendo de su sexo biológico, lo hagan, y todavía estamos en espera de alguna respuesta. Sin embargo, nuestro deseo es que ese tipo de servicios estén ahí para cualquier persona que los desee, y principalmente que sean tratados de manera digna. Porque nosotros hemos comprobado, yo lo he comprobado, que cuando he visto personas trans en los centros de salud y si yo les veo que les maltratan, pero si me ven a mí con ellas, es como que existe una barrera de no les voy a violentar. ¿Pero por qué? ¿Por qué esperar ese tipo de cosas, no? ¿Por qué esperar que alguien más te diga que no debes hacerlo? Sino hacerlo porque es dignidad. Y yo creo que las personas trans, incluida mi hija, se las debe tratar con dignidad. Esperaría que el día de mañana realmente la sociedad ecuatoriana reflexione y sepa que ellos no están para que les violente. Gracias a todos. Todos. Muchísimas gracias, Lore, por tus palabras, por tu exposición y tu experiencia. Y son bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a seguir el trabajo de la Fundación Amor y Fortaleza por medio de sus redes sociales y sus espacios también que han trabajado en estos últimos días. Me gustaría ahora poder presentarles a nuestra siguiente exponente. Ella es Sara Carolina Flores. Sara Carolina es una mujer orgullosamente transgénero, bisexual, activista y transfeminista. Es vicepresidenta de Crisalis, Círculo Transgénero, secretaria del Consejo Consultivo de Diversidades Sexogenéricas, del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, y hoy día nos va a hablar justamente de este tema, diversidades sexuales, una mirada a las personas trans. Muchísimas gracias, Sara, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Majito. Un saludo especial, Daría. Un gusto volverte a ver en este tipo de espacios. Algún rato estuvimos compartiendo en la universidad, no me acuerdo cómo era, pero ahí estuvimos. Y Lorena, verte nuevamente, aunque sea a la distancia, es un gusto y espero que estés bien. Saludos a tu esposo y a tus hermosos hijos, hijas, hijes. Y bueno, realmente yo quiero como que hay un tabú en la sociedad ecuatoriana, en la gente común, que le ponemos como siempre esas etiquetas, que para mí las etiquetas son algo que nos quitó la etiqueta principal de ser seres humanos. Y realmente es algo que sí me ha dolido en el transcurso de toda mis 43 años. Tomemos en cuenta que la mujer transgénero tiene ese tabú de que automáticamente cuando tú te vistes del género contrario, tiene que atraerte justamente alguien de tu género o de mismo sexo biológico. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Yo como mujer transgénero tengo que estrictamente enamorarme y me tiene que gustar un hombre, sea cisgénero o sea transgénero. Y esto viene desde siempre y siempre ha sido ese tabú. No quieren aceptar que la persona trans también tenemos una orientación sexual diversa. Por eso es que yo me defino como una mujer transgénero bisexual. Y bien dijo Daría, y
depende de la época que tú naciste, ¿no? Yo nací hace 43 años, mi niñez y adolescencia trans la viví básicamente en el closet, porque si retrocedemos a la década de los 80 y 90 era penalizada la homosexualidad y en ese entonces el único concepto conocido para todos los que actualmente hoy nos definimos como diversidad sexogenérica, identidades, expresiones de género y todo el abanico, éramos solo gays, maricas y punto, no había más. O homosexuales, ya, no había más. Entonces, y encima más te penalizaba la homosexualidad, la sociedad de ese tiempo era súper conservadora, doblemente binaria, doblemente patriarcal, y imagínate lo que me podía pasar a mí si salía yo vestida como yo me definía, como yo me autoidentificaba, a la vuelta de la esquina la misma policía me violentaba y la misma policía me agredía. Encima viene mi psiquis, que si bien es cierto, yo me definí desde que tengo uso de razón como una mujer niña trans, pero como les digo, la sociedad misma no me permitía salir, ¿no? Y eso es un conflicto que también tenía yo interno, de que por qué no me puedo vestir con la ropa con la que quiero yo vestirme, por qué no me puedo o no puedo jugar con las muñecas o por qué no puedo, es un conflicto muy interno mío que tuve, pero afuera yo tenía que demostrar que podía jugar fútbol, que podía estar con muñecos, que podía hacer deportes de fuerza y el conflicto era de que cuando yo salía a la luz, o sea, íntegramente yo internamente, si yo soy una niña o una adolescente trans, me tiene que gustar el mismo sexo, o sea, me tengo que enamorar de otro hombre y ese siempre fue mi conflicto, realmente. Pero también me gustaban las niñas, me gustaban los adolescentes, las adolescentes niñas. Entonces digo, ¿en dónde encajo yo? Porque normalmente la sociedad al momento de clasear a la gente, de poner estas etiquetas, lo que nos hizo es ubicarnos en lugares donde la sociedad misma se encargó de obligarte a que si te gusta vestirte de mujer o eres gay o algo está mal. Entonces era una presión bastante fuerte en mi psiquis. En ese entonces yo no tenía ni psicólogo ni nada, porque hablar del tema trans era era algo que ni te imaginabas. Por eso es un respeto y una valoración a esas personas trans que en ese entonces lo hacían, pese a todo lo que tenían, los contras que había en ese entonces, eran visibles y es la parte visible que logró el objetivo principal acá en Ecuador, es penalizar la homosexual. Eso es mi respeto y admiración. Pero hay muchas personas que tuvieron un conflicto interno por no salir abiertamente a expresarse como realmente son. Y peor, amar a otra persona. Y ese conflicto y esa presión social a muchos, a muchas y a muchos nos obligó a seguir el sistema binario basado en el genital. Yo terminé escuela, terminé el colegio, a la mitad de la universidad comencé mi transición y obviamente me casé, tengo una hija actualmente de 20 años y obviamente ahí entendí mi bisexualidad y ahí entendí que no necesariamente sentirme una mujer transgénero me hace que tengo que estar y buscar hombres con un pene, ¿ya? Pero al mismo tiempo también, no digo, también me atraían ese lado también, no lo puedo negar, pero obviamente el sistema te obligaba a tener una referencia de seguir el sistema binario. Pese a que se despenalizó la homosexualidad, la terminología que hoy existe aún seguía siendo en pañales. Peor hablar de personas trans. Las personas trans en sí encajaban dentro del parámetro gay o lesbiana y poco a poco se fue ya creciendo y poco a poco uno va comprendiendo esta situación. Ahora, el tema es de que siempre ha habido otro tabú que existe en las mujeres trans, es que, y esto se da mucho en los hombres, ¿no?
que te buscan y piensan o asumen que nuestro órgano aún puede funcionar correctamente. Todo esto depende de tu hormonización, depende de tu sistema inmunológico, y tienen un tabú de que al momento de contactarte, porque a mí me han contactado por redes sociales en muchas ocasiones de que, ve, yo quiero estar contigo, quiero compartir contigo, pero tú eres solo activa o pasiva. Y eso es un conflicto que dices tú, ¿y por qué me preguntas eso? Y es porque ellos también quieren sentir la sensación de ser penetrados por una persona trans. Y entonces, en mi caso, si me pusieran en ese plano, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy hormonizándome y a mí sí me afecta en muchas ocasiones el tema de mi órgano. Ya no tiene una correcta erección y mucho menos a veces ya no eyaculo. Entonces, ¿cómo le puedes decir a un hombre, sí, voy a estar contigo y te puedo funcionar y activa? Y ese es un conflicto que siempre se tiene con los hombres que no conocen sobre el tema trans. Sí habrá chicas trans que tendrán esa opción de que pueden compartir con hombres y hacer la función de activo y pasivo. Pero en mi caso no. Y eso lo aclaro siempre cuando tengo mi sexo casual, que se denomina, aclaro siempre de que yo solo puedo, en lo íntimo siempre voy a estar de pasiva, no puedo. ¿Por qué? Y le explico, y si me entiende bien, y muchas veces sí hay agresión cuando no entienden y no hay la correcta entendimiento por parte de esta persona. También al momento de estar con una persona de mi mismo género, en el tiempo cuando empecé mi transición, obviamente tenía mi erección correcta y todo, y por eso tuve una hija. Y obviamente actualmente tengo una pareja que es una mujer cisgénero, y que mucha gente tiene el tabú también de que la relación sexual se complementa siempre con la penetración, y no es así. Hay muchos factores que llegan a que el éxtasis de la relación sexual se complete. Entonces, es una coyuntura que aún la sociedad como tal no entiende, y muchas mujeres trans también tienen este tabú. Alguna vez me acuerdo que en una reunión social, no social, en una reunión de apoyo que tuvimos con la organización Círculo Transgénero Crisalis en un determinado lugar que nos abría las puertas, y nos visitaron mujeres trans y hablábamos justamente de esto que les estoy contando, de que la mujer trans también puede tener una orientación sexual muy diversa. Puede ser pansexual, asexual, puede ser bisexual, puede ser homosexual, puede ser heterosexual incluso. Y ellas se admiraron porque me dicen, no, si yo soy una mujer transgénero me tienen que gustar los hombres. Aún hay ese tabú y es bastante marcado y bastante fuerte. Y al explicarles y al contarles, muchas chicas entendieron del por qué ellas también les atraen las mujeres y por qué a mí también me atrae un hombre o cosas así. Entonces ese también es un tabú que también lamentablemente existe entre nosotras, entre nosotros. Hoy en día también ya se habla mucho de parejas que obviamente papá trans, mamá trans, y es positivo porque vamos ya abarcando que la diversidad es muy variada. Pero en mi caso, por ser una mamá trans en este momento, que tengo una hija de 20 años y que la discriminación es constante en los actuales momentos, si yo sufro discriminación, dése cuenta qué puede pasar con mi hija. Y por eso en muchas ocasiones yo no he aceptado que mi hija salga en reportajes o cosas que me han invitado, por el tema de que ella es la que va a sufrir la discriminación, porque la sociedad así es de mala. No va contra una, sino va contra mi misma hija, y más aún cuando tuvo una edad que comenzó la escuela, que comenzó la época escolar. Entonces, como ¿a quién le van a caer es a ella? Y muchas veces a mí me ha tocado cubrir y protegerla. Y yo protejo mucho a mi familia porque ella fue la base para yo construirme socialmente y tener el apoyo. Bien se dijo de este lado del privilegio. Sí, yo reconozco que pese a que nací
crecí, mi niñez trans se desarrolló en una etapa en la cual era penalizada la homosexualidad. Yo tuve el apoyo de mi familia, pude terminar toda la escuela, colegio, universidad, pude viajar al exterior, viví casi 8 años en Corea del Sur y ahí aprendí mucho sobre este tema de la diversidad sexogenérica, identidades de expresiones de género, porque ellos manejan un contexto desde la etapa escolar. Ya, ellos ya tienen una introducción bastante fuerte en el respeto principalmente, y eso implica ya una inclusión automáticamente de todos los aspectos generales. Al volver acá al Ecuador, sí, me topo con muchas cosas, pero el desconocimiento es bastante fuerte a nivel social, y esa voluntad social es lo que nos golpea y nos duele mucho a quienes formamos parte principalmente de las identidades de expresiones de género, ¿no? Lamentablemente, al poner las siglas, todas las siglas que actualmente manejamos de la población LGBTQ+, y todo lo que vaya a haber, de mi punto de vista no está correcto, porque lamentablemente hay que separar, hay que desglosar. No es lo mismo una lesbiana que una trans. No es lo mismo. Eso es orientación sexual, no es identidad de género. Identidad de género es otra cosa. Y ahí se clasea lo que es las personas cisgénero y transgénero, que, como les digo, podemos ser también personas con orientación sexual distinta. Y realmente eso es lo que acá en el Ecuador aún falta mucho por conocer realmente. Y falta mucho también que eso desde la academia también haya esa correcta indicación de las personas, porque es doloroso ver que los mismos doctores, los mismos profesionales son los que tratan y te ven a ti como, y me han buscado médicos también para tener intimidad, y eso también es algo que, y te preguntan, ¿qué es? ¿Eres activa o pasiva? Y eso también es otra cosa que los profesionales que deberían dominar un poquito el tema, esa empatía, deberían hacer desde la misma preparación académica para que se busque esa verdadera empatía. Siempre tenemos que tener claro que una cosa es orientación sexual y otra cosa es identidad de género, expresión de género y todo lo que es género binario, todo lo que es ser queer y todo ese tema. Porque un queer puede ser homosexual, puede ser heterosexual, puede ser lo que le dé la gana y puede construirse socialmente como quiere. Pero lamentablemente los tabús impuestos por un sistema binario nos construye, y la base central siempre será la genitalidad, y mientras no rompamos ese tema, pues difícilmente avanzaremos. Bueno, avanzaremos, pero poco a poco, pero siempre va a haber y la necesidad de la voluntad social y política para que la gente nos conozca, nos respete y podamos convivir en una sola sociedad, que eso es lo que se busca. Somos sujetos de derecho desde el hecho mismo de haber nacido, y nadie nos puede discriminar y nadie tiene el poder para hacerlo. Entonces, estas etiquetas que nos han puesto más bien nos han claseado y nos han restado derechos, cuando en definitiva deberíamos todos, al momento de hacer cualquier trámite, ser tratados como lo que somos, seres humanos. Eso es lo que quiero compartir con ustedes y estoy atento a sus inquietudes. Muchísimas gracias, Sarita, por esta experiencia que nos has contado, realmente muy importante, interesante el día de hoy. Ya tenemos varias preguntas que las he ido recogiendo para realizarlas al finalizar el proceso. Y me gustaría presentarles ahora a nuestro último exponente, es Farán Medina. Farán es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, con posgrado en Derecho Procesal y estudios de maestría en Derechos Humanos por Global Campus of Human Rights. Es litigante por el reconocimiento del derecho de la identidad y derechos humanos de las poblaciones vulnerables. Actualmente es parte de la Red Defensora Nacional y forma parte de la Red Latinoamericana de Litigantes LGBTI. Y su tema el día de hoy para conversar es el reconocimiento del derecho a la identidad en países sin ley de identidad de género. Muchísimas gracias, Farán. El espacio es todo tuyo. Gracias. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Ok. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la amable invitación a este espacio tan importante, tan interesante, en el cual también he venido a
aprendiendo varias cosas de las personas que me han antecedido. Agradecer a INIGET por su actividad, por los distintos espacios también que han tenido durante la semana a propósito de este mes tan importante para la diversidad sexual en general. A continuación voy a tratar un tema que es un poquito más serio, quizá en el sentido de los tecnicismos y lo jurídico, pero que voy a pretender hacerlo cercano porque creo que nos atraviesa a todos. Todas las personas sin distinción tenemos identidad de género y pasa de que las personas cisgénero tienen su identidad reconocida en sus documentos, pero hay muchas personas trans como en las que mencionaba, por ejemplo, Daría al comienzo, que son representadas de ciertas maneras con muchos estereotipos que existen y que no tienen ese reconocimiento. Niños, niñas y adolescentes que mencionaba Lorena, que también luchan por mucho tiempo, sobre todo en países con contextos complejos y adversos que todavía no tienen el acercamiento a estos temas, que tienen un camino muy largo y muy complejo que recorrer para poder tener su identidad reconocida y también personas que sufren mucho por las etiquetas, como nos comentaba Sara. Entonces voy a compartir la presentación. A ver. Listo. Me avisan, por favor, si se ve. Sí, te confirmo, Farah, se ve completamente. Ok, perfecto. Entonces, voy a abordar un poco cuál es esta realidad para las personas que viven en países en los cuales hasta el momento, hasta hoy, 30 de junio, no existe un reconocimiento legislativo, una ley que permita este cambio, modificación o rectificación de sus datos en sus documentos de identidad. Sobre todo, voy a tocar el tema de Perú, que es el país de donde yo vengo, donde yo vivo, que es un ejemplo, digámoslo así, en una cuestión de falta de reconocimiento y falta de protección. Bien, entonces, la situación de los derechos humanos de las personas trans en el Perú es una situación muy, muy preocupante y que requiere una atención urgente. Muchos de los derechos que ustedes ven en pantalla son diariamente vulnerados en una sociedad que no reconoce la existencia de personas trans en el Perú, que no tiene data ni estadística, porque el colectivo peruano las personas trans en realidad no existen, y además que sufren una vulnerabilidad especial que se incrementa en momentos críticos como el de la pandemia, por ejemplo. Muchas personas trans fueron expulsadas de sus hogares durante el confinamiento y muchas de ellas también no pudieron continuar con sus actividades como el trabajo sexual, por ejemplo, como algunas actividades de manera independiente o negocios o ventas o comercio debido a las medidas de restricción que existieron en nuestro país. Y esto ocasionó que muchas de ellas tuvieran que refugiarse en comunidades de personas trans en específico que pudieran de alguna manera sortear estas consecuencias de la pandemia, sobrevivir, tener un plato de comida y de verdad que la situación ha sido muy compleja. Viven una realidad precarizada que muchas veces no solamente tiene que ver con el respeto a estos derechos como la libertad, la vida, la educación, el trabajo, sino también con su propia integridad física, ya que al no tener un reconocimiento o una protección se ven expuestas, se ven visibles y por lo tanto reciben actos de discriminación, son víctimas de violencia e incluso de intentos de homicidio, de lesiones y otra serie de ataques en su contra solamente por el hecho de ser quien son, por su expresión de género, por la forma en la que viven, por cómo son, por lo que realizan, por lo que tienen que hacer para sobrevivir. Y esto en realidad en Perú no ha sido hablado del todo. No existen iniciativas contundentes al respecto, a pesar del gran trabajo que se ha hecho desde el activismo y desde la protección de los derechos humanos. Muchos países en la región tienen esta misma realidad, a pesar de que existen colectivos, activistas y cada vez mayor organización respecto a la protección de los derechos humanos, aún no hay iniciativas legislativas desde las personas que están en el poder o desde las personas que participan en política para poder legislar respecto a esta situación. Ahora bien, sobre la judicialización del reconocimiento de la identidad de género.
Es importante decir de que si hablamos de derechos humanos, podemos hablar de que el sistema de justicia de cada país debería reconocer estos derechos. Para ello, es necesario un camino de judicialización, que significa llevar estos casos al Poder Judicial, a la Corte, a los juzgados de cada país, para que pueda un juez establecer que efectivamente se está dando una vulneración de derechos. En sí, el derecho a la identidad, que viene a ser como un derecho relacional, como un derecho rector, que permite que su reconocimiento garantice de alguna manera a esta persona el acceso a otros derechos. Si una persona trans, que en un país donde no existe una ley de identidad de género, se presenta a un trabajo con un DNI que tiene nombres que no le corresponden o que no se condicen con su identidad o con su expresión de género, por supuesto que no va a ser contratada o que va a ser discriminada, que va a tener menos oportunidades. Si un hombre trans estudia en una universidad y tiene todavía un documento que tenga los nombres con los que fue inscrito, nombres femeninos o que no le identifican, va a sufrir discriminación, va a sufrir violencia, no se va a poder graduar, no va a poder probablemente terminar la universidad. Entonces, cada una de las vivencias de las personas trans que enfrentan situaciones adversas y de discriminación en sus espacios, podrían cambiar estas situaciones con el reconocimiento de su identidad. Para ello, por ejemplo, en Perú se ha apostado por el camino de la judicialización, que es la alternativa más próxima. Y efectivamente las identidades transfemeninas siempre han sido las primeras transformadoras, las primeras que han dado la cara, las primeras que han estado luchando, quienes han expuesto incluso su intimidad, sus cuerpos, su expresión y sus vidas con tal de conseguir avances en el tema. Hay fallos del Tribunal Constitucional peruano, sin embargo, estos fallos, sobre todo hasta antes del 2016, iban hacia atrás, iban como que en contra, patologizando las identidades trans. Y además se producía una gran incertidumbre, ya que no había legislación ni información, cada juez tenía su propio criterio al respecto, criterios que eran atravesados por sus creencias religiosas o tal vez por sus concepciones respecto a la identidad, su falta de acercamiento con estas realidades, entre otros motivos, ¿no? Y además que esta incertidumbre se reflejaba en procesos extensos, largos, complejos, en los cuales no solamente no se tenía un fallo, sino no se sabía qué es lo que iba a pasar. Asimismo, hay una participación muy importante de los registros de identidad, o los registros civiles o los registros de identidad y estado civil, como se llaman en Perú, en estos procesos judiciales. Y es que muchas veces son estos registros los que ponen obstáculos o manifiestan oposición en estos procesos. Entonces, no se trata de un proceso en el cual no hay un contendiente o que todo dependa del solicitante, sino que hay un contrincante, por así decirlo, que se opone a que esta persona pueda tener un documento que realmente le represente. Entonces, ¿qué se puede hacer o al respecto qué se ha hecho? ¿Cuáles son las alternativas dentro de los países en los cuales no contamos con la identidad de género? Se pretende de alguna manera seguir el camino del litigio estratégico, no solamente presentar los casos aislados, sino litigar con un propósito. Y este propósito, por supuesto, que sea una oportunidad para que esta persona pueda resistir y a la vez utilice los mecanismos, los estándares internacionales y la legislación que existe para poder obtener sentencias favorables y que a la vez esto sirva de precedente para las generaciones o para las demás personas trans que también están esperando justicia y esperando un reconocimiento real. Arequipa es una ciudad al sur del Perú que tiene la particularidad de ser la cuna de grandes juristas, de grandes abogados, de grandes personas. Las personas más famosas de Perú son de Arequipa. Y es bien curioso porque muchas gestas revolucionarias se han dado en Arequipa y asimismo son los procesos judiciales de Arequipa los que han presentado mayor avance en cuanto al acercamiento de los jueces a estos procesos. Y aquí viene un poco lo que se puede aprender o lo que se puede rescatar para otros países. Desde el litigio estratégico nos hemos dado cuenta que quizá
no deberíamos ir solamente por el camino técnico, sino por el camino de la sensibilización. Los jueces en Arequipa, por ejemplo, han mostrado mayor acercamiento y una mejor resolución con sentencias más justas y con la aplicación de la opinión consultiva, con la aplicación de los estándares y principios establecidos en el derecho internacional. Lo han hecho solamente conociendo y acercándose a la población trans. ¿Y cómo se han acercado? Con los testimonios de los mismos solicitantes. Ha sido un trabajo ahora de, en su mayoría, identidades transmasculinas que se han mostrado como nuevos transformadores. Ellos con mucha apertura se presentaban a los juzgados desde el 2018 contando su historia y contando por qué necesitaban este cambio, ¿no? Y eran situaciones que los jueces desconocían completamente. En el imaginario, digamos, sudamericano, cuando decimos personas trans, la mayoría de personas que se encuentran alejadas de la diversidad sexual piensan en una mujer trans, porque es la que más se ha vendido en los medios, la que más se ha estigmatizado, sobre la que hay más estereotipos. Y si nosotros nos ponemos a pensar en representación, por ejemplo, de transmasculinidades o hombres trans a nivel latinoamericano, son pocas las referencias que tenemos. Incluso, como mencionaba, por ejemplo, Daría, ¿no? Daría mencionaba varios personajes trans femeninos, pero solamente uno conocido trans masculino, y cada vez hay menos. Hay muy poca también representación artística de las personas trans masculinas, y todo tiene que ver un poco con esto de cómo concebimos el género, ¿no? Al comienzo, para los jueces y para los operadores judiciales en Arequipa, era algo muy curioso el encontrar una persona con barba, con músculos, alto, con una apariencia muy masculina, y ver su DNI con nombres femeninos. Entonces ellos no entendían, y poco a poco fueron conociendo estas historias, estas necesidades, los problemas que pasan a diario las personas que tienen una expresión de género que no corresponde con su DNI, y por lo tanto se acercaron muchísimo más, investigaron y empezaron a emitir sentencias en la que incluso ya se mencionaba la identidad de género. En la primera sentencia solamente los cambios de nombre, por ejemplo, se basaban en los hechos de discriminación. Posteriormente ya se hablaba de identidad de género, y más adelante ya de la expresión de género. Entonces este progreso se ha basado en el acercamiento y en la sensibilización. Y es un camino muy complicado que requiere, por supuesto, de representación, de visibilidad, pero que se puede ir avanzando, se puede ir forjando, no solamente con el compromiso de personas trans que puedan contar su historia o que se animen a litigar estratégicamente, sino también con el trabajo de organizaciones, de colectivos, de abogados, de comunicadores incluso, porque también se necesita una estrategia de comunicación para dar a conocer estos procesos, y con la motivación de hacer las cosas justas, hacer las cosas bien, sin buscar patologizar, sin requerir eh, expresiones de género. No le deben a nadie, a las personas trans, masculinidad o feminidad. eh, Entender de que cada persona tiene su propia expresión, su propia identidad, su tiempo, su propia manera de hacer y decir las cosas, y de vivir sus propias transiciones. Entonces, un poco para comentar algunas conclusiones, y antes de ello me parece pertinente mencionar la reciente sentencia del caso de Vicky Hernández que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para comentarles un poco del caso para las personas que lo desconozcan, Vicky Hernández era una mujer trans que durante el contexto de crisis política que vivió Honduras, eh, fue asesinada, y su asesinato no fue investigado. Incluso fue asesinada durante un toque de queda. Y para cuando se pretendió realizar las investigaciones necesarias para saber qué es lo que había sucedido, quién había sido el autor de dicho homicidio, el Estado fue completamente negligente, no se le realizó una necropsia, ni un examen, ni investigación, por el hecho de que ella, por ejemplo, tenía VIH, ¿no? Entonces había mucho estigma, mucho estereotipo al respecto, y han pasado muchísimos años y una lucha intensa de parte de Catrachas, que es la organización que impulsó este proceso junto con el Instituto, eh, no recuerdo el nombre exactamente, pero eh, que junto con distintos especialistas y organizaciones han presentado este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y han logrado una sentencia en la cual se encuentra al Estado de Honduras responsable de
la falta de mecanismos y la falta de investigación y del transfeminicidio de Vicky Hernández, que no solamente era una mujer trans, sino también era una defensora de derechos humanos. La sentencia es muy interesante, les invito a que puedan revisarla, a que puedan tenerla en cuenta, porque es no solamente un problema de cada país, sino es un problema de toda la región, el no poder entender todavía que las vivencias trans necesitan atención urgente y necesitan una protección especial, que no se está cumpliendo a pesar de que existe un antecedente claro, que es la opinión consultiva 2417, que no se está cumpliendo a pesar de que ya se señaló que en los principios de Yogyakarta, por ejemplo, que necesitan protección, que necesitan regulación de parte del Estado y que se necesita un mecanismo administrativo, expedito, gratuito, eficiente, sin registros, sin testigos, sin otros agentes o terceros que intervengan en el proceso para que una persona sea reconocida por ser quien es, que es solamente a esta persona a quien le compete y en quien está la autoridad, la voluntad, la decisión de decir quién es, con qué sexo se identifica, con qué género se identifica, cuál es su expresión de género y con qué nombre se identifica. Básicamente eso para poder cumplir su proyecto de vida. Y bueno, es posible desarrollar el impacto y mejorarlo, mejorar el impacto del litigio de los derechos humanos y transformar a través del derecho en la realidad de muchas poblaciones históricamente vulnerables y desprotegidas. Dejo de compartir aquí y solamente terminar un poco con esta reflexión dentro de la lucha y de la transformación que se puede hacer a favor de las poblaciones vulnerables, como la población diversa, la población de la diversidad sexual. Tenemos que siempre sentir mucha empatía y entender que cada persona tiene sus propios procesos. Hay personas trans visibles, personas trans no visibles, personas trans que pueden hacer activismo y otras que desean vivir al margen o que desean tal vez una vida, digamos, un poco más alejada, ¿no? Y cada uno de esos procesos, por supuesto, es respetado. Sin embargo, debemos apoyar a esas personas, a esos activistas, a esos colectivos, incluso a los académicos o a las personas que se comprometan en esta lucha, porque solamente impulsando a estas personas, dándoles el apoyo, digamos, el acompañamiento jurídico y tal vez los fondos o tal vez eh, digamos, el apoyo organizacional. Solamente así se consiguen los avances en los derechos humanos. Son gestados por las mismas personas que tienen su propia identidad. Me hizo mucho sentido lo que Daría nos decía al comienzo, ¿no? Cómo es que las historias a veces se cuentan no por los protagonistas, sino por terceros. Hay protagonistas que tienen historias para contar y hay protagonistas que tienen la voluntad de hacerlo. Entonces tenemos que apoyarlos y tenemos que estar con ellos para que puedan lograr los cambios que necesitan en sus países y en sus sociedades. Sería eso todo por mi parte y espero atento a las preguntas. Muchas gracias. Quiero darle muchísimas gracias a Far por su exposición. Voy a proceder a realizar varias de las preguntas que nos han llegado, tanto por este espacio de Zoom como por nuestro espacio en redes sociales. Y quisiera empezar con la primera pregunta que se ha hecho a la exposición de Dara. Dara, nos han realizado dos preguntitas para ti, que te las empiezo a leer a continuación para que puedas responderlas. ¿Qué opinión tienes sobre el accionar de DC Comics de incluir a un superhéroe transgénero? En la serie televisiva Supergirl, la superhéroe que te comento es Dream Girl y es protagonizada por una mujer trans llamada Nicole Maines. ¿Es importante? ¿Es inclusión? ¿Crees que influye en algo positivo? Y la segunda pregunta que también nos han realizado para ti versa de la siguiente manera. En el taller que has mencionado antes, ¿me puedes comentar qué metodología se utiliza o nos recomiendas para analizar estas series y estos personajes? Chévere, muchísimas gracias, Majito. Qué lindo escuchar voces tan diversas. Con algunas no coincido en algunos puntos y con otras me parece que hay una potencia para la que seguir trabajando. Me tocó ir a revisar quién es este personaje y la verdad es que me queda con algunas dudas. O más bien, afilo la pluma. Creo que ningún espacio donde las personas trans seamos incluidas es realmente un espacio que potencie nuestras vidas, que las dignifique, porque eso significa que en algún momento, evidentemente, ese espacio nos excluyó,
No puedes incluir algo que antes no habías excluido. Y creo que también está bien interesante encontrar el lugar de qué se incluye. Bueno, el personaje del que estamos hablando, que si no me equivoco es Dream Girl, lo busqué en internet y me encontré con que es la personificación absoluta de una persona blanca, treintañera. Su cuerpo no corresponde con un cuerpo cotidiano para las personas trans. Entonces ahí cabe la pregunta. Pueden incluirnos un montón de veces o pueden incluir la etiqueta trans en sus productos. Evidentemente no van a incluir nuestras historias, porque nuestras historias son mucho más complejas que ser personas blancas en Estados Unidos. No lo somos, no lo queremos ser. Entonces ahí yo dejo una pregunta. Sí, ya está en la serie de televisión. Es interpretada por una mujer trans y me parece que es lo mínimo que se debe hacer. Digo, tengo una frase. Si aman tanto a las travestis y a las trans, ¿por qué nunca nos pagan por lo que hacemos? ¿Por qué quieren aprender de nosotras todo el tiempo? Tienen muchas curiosidades, pero no nos pagan. Entonces, me parece lo mínimo que sea una actriz trans la que interprete a un personaje trans. Ahí acabé la pregunta. ¿Qué están incluyendo? ¿Qué se está incluyendo en una serie de televisión? Pues bueno, una experiencia de vida poquísimo trans. Porque las personas trans ni somos blancas, ni estamos en Europa. Nosotras no somos la mamá, papá de las Kardashian. No, nunca vamos a hacer eso. Entonces creo que ahí ya queda una oportunidad abierta. El personaje ya se incluyó, es interpretado por una mujer trans, pero ¿qué se incluyó? ¿Qué tipo de personas se incluyeron, no? Y frente a la segunda, para mí una inspiración es algo que se conoce en los estudios de comunicación como el test de Bechdel. Pueden buscarlo en internet como Bechdel. Es un test utilizado sobre todo por el movimiento feminista o las personas que trabajan con enfoque de género para analizar esta brecha de género que existe en los productos de comunicación. Pero es un test y por lo tanto está limitado en lo que puede hacer. Así que cuando yo analicé los productos de comunicación en este espacio, lo que hice fue hacer una adaptación cualitativa, pensando un montón en lo interpretativo. Además, ubicando mi lugar de enunciación. Yo soy una travesti y vivo en los Andes. No voy a tener una mirada como la de las productoras del documental Disclosure, que está en Netflix, ahí pueden verlo. Es un documental muy interesante porque hace un análisis de las representaciones trans en el último siglo en Estados Unidos. Así que pueden ir a ver eso, pero no se olviden, para las personas que nos están viendo, que estamos en Sudacalandia, estamos en Ecuador, estamos en un contexto histórico y político bien interesante y las representaciones de personas trans, las inclusiones que nos hacen en sus procesos, están atravesadas por eso. Entonces, nada, esas serían las dos respuestitas y solo me quedo para decir algo. Las travestis y las trans tenemos memoria y así como jamás apoyaremos nada que tenga que ver con el Partido Social Cristiano y León Febres Cordero, que fue un dictador que mandó a asesinarnos, las travestis no estamos nunca con la derecha, ni aunque se vista de progresista. Muchísimas gracias, Dara, por tus respuestas y también por tus intervenciones. Como siempre, un placer poder tenerte aquí. Me gustaría dar paso a las preguntas que se han elaborado alrededor de la exposición de Sara. Sarita, tenemos dos preguntas que se han elaborado para ti. La primera viene de esta manera. ¿Cómo viste el proceso de autonombrarte como una mujer trans con tu hija y tu familia? Yo al momento no logro encontrar una manera de autonombrarme. ¿Puedes contarnos un poco de tu experiencia en Corea del Sur? Tengo conocimiento de que la población LGBTIQ vive más escondida en estos espacios. Estas son nuestras preguntas desarrolladas, Sarita, para que puedas proceder a responder. Muchas gracias, Majito. Bueno, siempre ha sido enriquecedor, no simplemente que la diversidad sexogenérica, identidades y expresiones de género somos diversas solo en lo sexual o identidad. También somos diversos de pensamiento y intercambiar ideas siempre es positivo, bueno, y aprender de todos los lados, porque siempre vamos a tener una diversidad de criterio total, de pensamiento, de religioso, no religioso, político y apolítico, lo que sea, pero
por algo somos seres humanos con mucha diversidad. Mi proceso con mi hija, si bien es cierto, al inicio no fue fácil. Yo fui visible una vez que ya la mamá de mi hija biológica, la mamá cis, quedó embarazada. Yo al año ya fui visible a la sociedad como mujer trans. Ya ella ya me vio. Más bien el proceso que se complicó fue en el momento de que mi pareja en ese entonces me viera. Creo que por ese lado, creo que fue mucho más complejo, más aún cuando manejaba un sentido muy conservador, pero la ventaja es que sí quiso aprender y quiso conocer, y eso es lo que me ayudó básicamente. Y en sí, y he tenido la suerte de estar con personas a mi alrededor que sí han querido como conocer el tema de qué es ser una persona trans. Mi hija tuvo la ventaja de estudiar en una unidad educativa que en su pénsul de estudios está incluido la diversidad sexogenérica. Y les enseñaban y les educan con el sentido del respeto al ser humano como tal, y que su orientación sexual y su identidad de género no tiene nada que ver para dejar de tratarle como como un ser humano. Eso creo que ayuda mucho, y eso fuera bueno que en muchos colegios, si no fuera en todo el Ecuador, apliquen esto, porque las personas que salen de ese colegio, y le incluyo a mi hija, ellas ya al verme, ya había un respeto. Obviamente uno que otro sí lanzaba su sarcasmo, pero obviamente es un tema social que está arraigado en nosotros, lamentablemente. Y lo bonito es que tanto cuando yo obviamente casi a los 2 años ya de que mi hija tenía 2 años, ya me separé de mi compromiso, obviamente, ya viví totalmente mi proceso de ser una mujer trans y todo el tema. Y mi hija me ha invitado a todos los procesos escolares, a todos los procesos del colegio y a todos los procesos y a su graduación. Y lo más simbólico de la graduación fue que cuando estuvimos las dos mamás trans. Sarita, tu micrófono se silenció. No sé si puedes activarlo. Sí, no sé, alguien me desactivó. Y no sé hasta qué parte me escucharían, no sé. Sí, estábamos escuchándote muy bien. Estabas hablando de tu familia, de las mujeres trans, y hasta ahí se escuchó, no se cortó mucho. Ya, de ahí obviamente el proceso que ya viví cómodamente, cuando nos invitaron a la graduación, fuimos las dos mamás trans, y fue muy emotivo la graduación, porque todas las familias, si bien es cierto, nos vieron un poquito raro, pero a la larga fue un proceso que, gracias al proceso educativo, ayudó a que mi hija tenga una aceptación bastante fuerte. Y adicionalmente ya cuando venía a visitarme ya tenía esa convivencia. Obviamente cuando salía al exterior no tenía esa convivencia como estar acá, pero creo que ayuda mucho que la educación sea la base para que la sociedad se prepare y haga un buen ser humano. Mi vivencia en Corea del Sur no es que están escondidos. La situación política ya en Corea del Sur es similar acá al Ecuador. La gran diferencia es que la cultura coreana tiene muy metido lo que es el respeto, ¿ya? Allá nadie dice abiertamente, si no es necesario, soy gay. ¿Y a qué me refiero a esto? De que alguien que diga yo soy gay, puede ser que sí exista un poquito como de falta de aceptación, pero tú puedes guardar en silencio eso y puedes vivir tranquilamente y convivir con la persona que tú desees y no pasa nada. Ese respeto que existe hace que, por ejemplo, en mi caso, cuando estuve allá como mujer transgénero y todo, no hay el cuchicheo, no hay esa mala educación que acá en el Ecuador sí la sentimos mucho, de que apenas te subes en el bus y comienza jajaja, mira, mírale, mira, y comienza esa burla. Allá no lo hay, porque es tan tal el respeto que no te van a decir, ve acá la comunidad LGBT está acá, no, ahí te respetan por la calidad que eres de ser humano. Obviamente también hay un poquito de conservación en el tema, pero créeme que va avanzando. Allá en Corea del Sur existe una cantante que es Hara Misu,
Es una cantante activista muy reconocida ya en Corea del Sur, que en la década de los años 2010 justamente sí sufrió mucha discriminación por ser una cantante transexual, pero actualmente, desde que empezó la década del 2010 hasta el día de hoy, más bien ha habido mucha inclusión e incluso muchos idols que se les conoce allá en Corea del Sur, cantantes K-pop, artistas y toda la coyuntura de todo el ámbito artístico y activista de la población LGBT, más bien apoya al movimiento y son muy empáticos, y se entregan y se ponen en los pies de las personas que sufren discriminación en caso de haber. Entonces, a lo que voy es de que la sociedad como tal, ellos dicen, yo no voy a estar discriminando a nadie, tengo mi respeto hacia esa persona, por eso es que no es tan sonado el movimiento LGBT allá en Cuba, el movimiento LGBTQ allá, porque tienen ese ya metido en su chip de que tienen que respetar. Ya, obviamente va a haber gente que sí tiene, sí hay, y ellos justamente provocan que exista ese desplazamiento hacia las personas del LGBTQ, pero la mayoría prefiere mejor ni siquiera poner una etiqueta, más bien solo somos todos allá, seres humanos que tenemos que vivir, mientras respetemos al resto y no hagamos nada a nadie, pues está todo bien. Y por ahí va la situación. Espero haber satisfacido la respuesta y estamos atentos para cualquier otra cosa. Muchas gracias, Maggie. Muchísimas gracias, Sara, por contarnos tus experiencias y utilizar este espacio para contar con nosotros. Quisiera proseguir con unas preguntas que se han realizado para Farhan y después procederemos con las preguntas de Lore. Querido Farhan, se nos han realizado 2 preguntitas alrededor de tu exposición, que son las siguientes. ¿Cómo se dio este acercamiento estratégico en el litigio que da más plano a la sensibilización de los jueces que al tema un poco legal? ¿Y es posible que esta estrategia se traslade fuera de Arequipa? Gracias por las preguntas. Sí, ¿cómo se inició esto? Se inició con la inquietud de uno de los activistas de la fraternidad transmasculina en Perú. Ellos viendo de que los procesos que existían tenían costos probatorios altos en el sentido de que se les patologizaba, se les pedía imágenes o fotografías de ellos y una serie de requisitos que lo que hacían era revictimizarlos. Pensaron en pedir ayuda primero a los abogados o a las abogadas, a las personas que trabajaban de alguna manera con la diversidad, para que fueran ellos los que, preparándose en derechos humanos y conociendo más de cerca cómo se podría plantear una estrategia, apoyaran sus iniciativas y sus ganas de generar un cambio al respecto. Y respecto a si se puede aplicar esta estrategia, sí, estudiando un poco cómo son las situaciones de cada una de las digamos, realidades, ¿no? de cada país o de cada región. Por ejemplo, fuera de Arequipa se ha llevado ya algunos procesos en otras regiones de esta manera, es decir, litigando de una manera más breve, más concisa, concientizando a los jueces, haciendo este mismo trabajo. ¿Se puede replicar? Sí, pero para ello tenemos que utilizar justamente esta forma de litigio, primero entendiendo la identidad, entendiendo de que por mucho tiempo se ha estigmatizado a las personas trans y ya no se pueden manejar las cosas de esa forma, y tratando de generar, de hacer incidencia. Esta incidencia tiene como consecuencia de que los operadores judiciales o jurídicos en distintas partes de Sudamérica incluso puedan tener una visión distinta, y esta visión distinta ayuda a que se generen cambios. Entonces, parte de hacer un trabajo primero comunitario, colectivo, con las personas que deseen iniciar estos procesos y luego posteriormente ver qué es lo que está disponible en esa región, en ese país, en ese contexto y empezar a moverlo o empezar a impulsar estas iniciativas de esa forma, siempre con mucha empatía, como le digo, y cuidando la salud mental de las personas trans que son directamente los y las protagonistas y les protagonistas de sus propias historias. Muchísimas gracias, Farhan. Quisiera cerrar este espacio de preguntas con 2 preguntitas que nos han realizado alrededor del trabajo de Lorena
y el trabajo de amor, la Fundación Amor y Fortaleza. Lore, las preguntas que nos han realizado el día de hoy alrededor de tu exposición son las siguientes. En el caso de la niñez trans, ¿qué nos recomiendas leer o ver para acercarnos como adultos a entender este proceso de autodeterminación? En tu experiencia, ¿qué parámetros legales o qué acciones nos amparan dentro de la niñez trans cuando buscamos acceso a salud sin patologización? Estas son, Lore, las preguntitas que nos han llegado alrededor de tu exposición para que puedas empezar a responderlas. A ver, en lo relacionado a literatura, nosotros, eso es un poquito complejo ahora en el Ecuador porque no se ha escrito todavía mucho en el Ecuador. Nosotros tuvimos la fortuna de tener comunicación con organizaciones en España y en Argentina, en Estados Unidos. Entonces, existe un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que la escribió Gabriela Mancilla, que es la madre de la primera niña trans que logró cambiar su documento de identidad en Argentina. Y no solamente en Argentina, en el mundo. Entonces, ese libro te da una visión bastante completa de lo que pasamos las familias y puedes tú leer sobre esta autodeterminación. En el tema legal, también hay otro libro que se llama Niñez Trans. Esa es más para lo relacionado a leyes. Y es el caso del cambio de identidad en menores de edad en Argentina. La ley de identidad de género en Argentina sí abarca muchas cosas de niñez trans. Entonces yo pienso que eso es muy bueno también leerlo y tenerlo en cuenta. La opinión consultiva te da un capítulo completo, que eso sí está a disposición de cualquiera, un capítulo completo sobre la niñez trans y sus derechos. Ahora, en el caso de cuentos, también nos fue difícil, les cuento, conseguirlos físicamente. Nosotros mandamos traer de Estados Unidos el cuento de Yo Soy Jazz en español, que es de una niña trans femenina que hizo su cambio a la misma edad de mi hija, ella lo hizo a los 5 años, mi hija lo hizo a los 6 años y medio. Esos son algo para que puedas ver, pero España tiene un libro que se llama La transexualidad en la infancia. Esa está realizada por un doctor Gaitán, que escribió sobre una cantidad de casos en España. Eso también es muy bueno, yo te recomiendo porque te da la visión de qué pasaba en las familias, cómo se llegaron a enterar de que realmente el ser trans se manifiesta en la primera infancia. Entonces eso es algo que tal vez lo puedes conseguir. Si estás en Ecuador, yo te recomiendo que te comuniques con el doctor Edgar Zúñiga, tal vez por medio de María José. Edgar Zúñiga es ahora quien está en custodia de esos libros y él es muy pendiente de la gente que quiere tener literatura. Entonces tal vez podemos ver la manera en que te fotocopie, te den una fotocopia o puedas sacar una fotocopia de estos libros, porque en algún momento eso fue complicado para nosotros llevarlo al Ecuador. Eso. Ahora en el tema legal que tú me estabas diciendo, déjame ver. La segunda pregunta es parámetros legales de acciones que nos amparan en lo que es acceso a la salud. Mira, nosotros en este momento hemos tenido 3 años de conversaciones con el Ministerio de Salud porque la niñez trans no está en ningún lado escrito, digamos, el capítulo de salud para la niñez trans. Nosotros tenemos el manual de atención para las personas LGBTI que se emitió en el 2016, pero en ese manual no existe un apartado para la niñez trans y nosotros estamos solicitando que se ingrese y se coloque protocolos para que ellos les puedan acompañar desde las primeras infancias. Es decir, que los psicólogos sepan cuando las mamis van con niños con
incongruencia de género, luego si quieren hacer si quieren obtener sus bloqueadores, y luego hormonización si fuese el caso, ya cuando están ya en una edad más madura, y en el caso de los adultos, los que quieran operarse, pero eso todavía no tenemos en el Ecuador. Muchísimas gracias, Lorena, por poder haber respondido estas preguntas. Tomamos la palabra y abrimos el diálogo. Las personas que deseen adquirir este material pueden comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales o por medio del correo electrónico género.derechos@uce.edu.c, y trabajaremos en contactarnos con Edgar Zúñiga y realizar este proceso que, gracias a Lorena, ahora podemos contar con estos textos más cerca. Quisiera agradecerlo la participación de nuestros exponentes el día de hoy, y también recordarles a las personas que se han inscrito que sus certificados serán enviados tras comprobar su asistencia a ambos días del seminario. Les agradecemos muchísimo, muchísimo por cada una de sus experiencias, por estar estos 2 días en el seminario y por ser parte de las actividades que ha realizado el Instituto en el mes del orgullo. Estaremos viéndonos en próximas ocasiones. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todas, todos y todes.